Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Como siempre, un shalom bien grande para todos nuestros amigos, nuestros estudiantes de aquí de la comunidad Bet Shalom en el resto del mundo, y también un saludo a nuestros amigos digitales, nuestros amigos online que se siguen sumando al canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la clase número 3 de este material muy interesante que estamos revisando, que se llama Hablar bien, vivir bien. Vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior. En la clase anterior estuvimos hablando sobre la provisión diaria, es decir, sobre lo que el Eterno ha dispuesto para cada persona, y de cómo no debemos criticar o murmurar los designios del cielo para otras personas, y por supuesto tampoco lo que Dios ha dispuesto para cada uno de nosotros. Pusimos como ejemplo la murmuración del pueblo de Israel. Voy a citar el texto. Números, o Bemidbar, libro de Números, capítulo 11, verso 4. Dice: incluso los hijos de Israel lloraban amargamente, exclamando: ¿quién nos dará carne para comer? Ellos, el pueblo de Israel, ya tenían alimento diario ofrecido gratuitamente y diariamente por el cielo. No sé si lo recuerdas, el maná, así es. Ellos tenían algo para comer todos los días, pero levantaban sus voces llorando amargamente porque querían otra cosa. Pongo otra cosa entre comillas, ¿no? Esto también es lengua maliciosa, es la shongará, pues resulta en una queja sobre lo que sí tienes y sobre lo que desearías tener. No estoy diciendo que no debamos anhelar algo mejor para nuestras vidas, pero el camino correcto es rogar a Dios por provisión diaria. Y otra cosa es llorar amargamente o amargados, clamando por un capricho, por algo que es un capricho. Una cosa está bien anhelar algo mejor, está bien, pero el camino correcto para eso es rogarle a Dios por una provisión diaria. Otra cosa es llorar amargamente por un capricho. Pongo un ejemplo. A veces decimos: ay, ¿por qué será que Dios les da a esas personas que son malas y a nosotros que tratamos de vivir bien no nos concede lo que les pedimos? ¿Por qué será que otras personas tienen y nosotros no tenemos? Mira lo que tienen, mira cómo gastan, mira cómo viajan o cómo se compran o cómo salen, y nosotros no tenemos nada. Todo esto se considera lengua maliciosa, murmuración contra el cielo, porque el cielo ha determinado, es decir, la voluntad de Dios ha determinado lo que esas personas tienen, lo que esas personas hayan conseguido. Todo tiene un propósito en Dios, y nosotros no somos quien para juzgar lo que Dios les ha dado a otras personas y lo que Dios nos ha dado a nosotros. También estuvimos revisando el concepto de Yetzer Hará. ¿Qué significa esta palabra? Yetzer Hará es el término o la palabra que significa la inclinación natural a lo malo, al mal. No es que Dios haya creado el mal. No, nada de eso. Dios eterno ha creado todo bueno. Es decir, Dios ha creado el Yetzer, es decir, esta inclinación natural. Porque hay el Yetzer Hará, la inclinación al mal, y existe también en cada persona el Yetzer Hatov, es decir, la inclinación a lo bueno. Es decir, cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas la oportunidad de inclinarnos, de ir por el camino de lo bueno o de lo malo. Somos cada uno de nosotros los que determinamos a través de nuestro libre albedrío hacia dónde inclinar ese deseo, esa inclinación natural, sea a lo bueno o sea a lo malo. Bien, eso como resumen. En estas clases estamos hablando sobre la lengua maliciosa o la mala costumbre, digamos, de hablar mal, de criticar, de hablar mal de otras personas. Dios eterno nos creó con una lengua. No podemos decir que la lengua en sí misma es mala. No podemos decir que este órgano que tenemos, la lengua, es mala. Cada uno de nosotros decidimos cómo hacer funcionar esta capacidad que tenemos de hablar. Cada uno de nosotros decidimos decir bien sea lo bueno o decir lo malo. Bien, sigamos adelante con el material. Estamos en la página 14
Y leemos el material que dice lo siguiente. El Yetzer Hará, ya saben ahora de lo que estoy hablando, la inclinación al mal, tiene un plan muy simple con el que puede hacer que inclusive un hombre o una mujer que sean justos hablen o practiquen la Lashon Hará, la lengua maliciosa. ¿Cuál es este plan muy simple que tiene esta inclinación al mal? Es el enojo. Cuando una persona está enojada, no conoce restricciones. Cuando una persona está molesta, enojada, levanta su voz y empieza a decir a veces cosas enojada, y dice cosas malas, dice cosas hirientes, dice cosas que no convienen. Entonces, esta parte que debemos aprender a controlar en cada uno de nosotros, esta inclinación al mal, muchas veces cuando estamos enojados por cualquiera sea las circunstancias o situaciones, esto es lo que no controlamos y hablamos, decimos cosas malas. Yetzer Hará es esta inclinación al mal. Y la lengua maliciosa no solamente es criticar, es decir cosas malas. Ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Dice el material, uno debe alejarse de las peleas. Además de la severidad inherente de este pecado, o sea, las peleas, estar en discordias, en discusiones, esto es fuente de muchas transgresiones serias. Se puede producir un odio sin motivo, palabras humillantes, la lengua maliciosa, enojo, insultos, venganza, rencor, maldiciones, y Dios no quiera profanar el nombre de Dios. Entonces, cuando una persona está sumamente enojada, no controla su lengua y puede decir muchas cosas de las cuales después se va a arrepentir. Continúo leyendo, dice, si alguien se encuentra en medio de una pelea, de una discusión, debe alejarse inmediatamente. Algunas personas se sienten avergonzadas si se retiran a la mitad de una pelea o de una discusión, o si se quedan callados. Ellos deberían recordar las palabras de los sabios que dicen, es mejor que una persona sea considerada como un tonto toda su vida por los hombres, por las demás personas, a ser considerado como una persona malvada ante los ojos de Dios. Cuando por alguna razón llega una discusión y tú sabes que vas a decir cosas indebidas, es mejor quedarse callado y que todo el mundo considere que eres un tonto a decir cosas hirientes, perversas, malas, y que tú quedes ante los ojos del cielo como alguien malvado. Seguimos leyendo. Uno no debe tomar parte en una pelea, aun si nuestros propios padres están involucrados, debido a que los hijos de Koraj se negaron a tomar parte y apoyar a su padre en su discusión con Moisés. Ellos salvaron su vida de ser castigados junto con su padre. Así es, lo vimos en la parashá, en el estudio de la parashá de Koraj. Aunque Koraj fue destruido por entrar en esa discusión con Moisés, por buscar el orgullo, el ego, tratar de que él sea puesto a la cabeza o él sea puesto en iguales condiciones que Aarón, que Moisés. Pero sus hijos fueron salvados, y más adelante, en algunos capítulos más adelante, en el libro de Números, podemos ver que los hijos de Koraj fueron salvados. Seguimos. Cuidar nuestras palabras depende de cómo cumplimos con el mandamiento de amar a nuestro prójimo. Si tú en verdad amas a alguien, nunca vas a hablar cosas malas de esa persona, sobre esa persona. El mandamiento de amar a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos, lo podemos cumplir muy bien dejando de hablar mal de esa persona. Es decir, no necesariamente de la persona que creemos que amamos, de cualquier persona. Evitar a toda costa hablar mal, juzgar las acciones, los dichos, las cosas que haga, lo que tenga,
evitar a toda costa hablar mal de otras personas. Continúa el material, dice: es natural que un padre ame a sus hijos. Toda su labor es para ellos. Si alguien piensa mal de sus hijos, no puede evitar sentir rencor contra esa persona. Lo que está haciendo este texto ahora es comparar, ¿no?, como generalmente sucede, el amor que tiene un padre por sus hijos, así como el amor que tiene nuestro Dios eterno por todos sus hijos, por toda su creación, no solamente por uno. Hay a veces un concepto, la gente dice: Dios tiene algunos hijos consentidos. No es así. Dios ama a todos por igual, a todos por igual. Ama a todos sus hijos. Por eso, cuando nosotros hablamos mal de otra persona, es como si los hijos estuvieran peleando, y todos los que somos padres, todas las que son madres, saben el dolor que un padre siente cuando sus hijos pelean. Dice el texto: así sucede cuando alguien odia a su hermano. El Eterno está descontento con esta persona. ¿Y quién es tan tonto que se expone a ser el blanco del descontento de Dios eterno? Ya es bastante difícil soportar la mala voluntad de los seres humanos. Cuánto más difícil es soportar la censura del Rey del universo, y con cuánto celo deberíamos evitar todo esto. Así es. Si ya es bastante difícil vivir con las personas, porque justamente la gran mayoría de personas a veces nos dejamos llevar por el Yetzer Hará, por la inclinación a lo malo, no será suficiente con sobrellevar eso. Imagínese tener en contra de nosotros, contar con el enojo de Dios para con nosotros por haber hablado en contra de cualquiera de sus hijos, de nuestros hermanos. Continúa el material y dice: si una persona desea ayunar, bien sea por arrepentimiento, abstenerse del habla es preferible a la abstención de la comida. Este método es mejor tanto para el cuerpo como para el alma. Qué asunto tan interesante. Dice: si una persona desea ayunar, si una persona dice: quiero ayunar porque eso es bueno para mi salud. De hecho, ustedes saben que en el judaísmo generalmente se ayuna 1 o 2 veces por semana. Y muchas personas, muchos creyentes también tienen esta buena costumbre de ayunar tal vez 1 vez a la semana o unas 2 veces al mes. Pero, dice el material, abstenerse de hablar mal es preferible a la abstención de la comida. Este método es mejor tanto para el cuerpo como para el alma. Una persona puede pensar entonces: ¿para qué esforzarme en estudiar estas complicadas leyes sobre la lengua maliciosa? Simplemente hay que adquirir el hábito de quedarse callado, guardar silencio, y eso es suficiente. Bueno, este es un grave error, dice el material, pues hay muchos casos en los cuales la persona está obligada a decir cosas. Y vamos a hacer un pequeño comentario que hemos escrito aquí en nuestros apuntes personales sobre lo que acabamos de decir. Alguien puede pensar, y cuando estamos en este proceso de controlar nuestra lengua, generalmente pasa, y dice: bueno, no se puede decir nada, ya no se puede decir nada de nadie, es mejor quedarse callados. Muchas veces decimos: bueno, si no hay cómo decir nada de nadie, entonces ya no digamos nada. Bueno, nada más lejos de la realidad. Por supuesto que podemos hablar, pero debemos decir cosas buenas, no juzgar a las personas, sus actitudes, sus decisiones, ser prudentes y hasta podría decir misericordiosos con nuestros comentarios. Si alguien nos pide nuestra opinión, no podemos, como se dice, entre paréntesis o entre comillas, lanzarle sus 4 verdades. No, eso no es bueno. No es bueno. Si alguien nos pide nuestra opinión, no podemos agarrar y lanzarle sus 4 verdades simplemente porque nos creemos poseedores de la verdad. No. Debemos ser de palabras suaves. Debemos ser humildes. No estoy diciendo que debemos mentir, pero sí aprender a decir la verdad con tacto, con amor, con prudencia. Si la premisa es Beaftá l'Oreja kamoja, ama a tu prójimo como te amas tú mismo,
Si esa es la premisa, entonces lo que le decimos a otras personas debe ser tan noble como lo que nos gustaría que nos dijeran a nosotros. Yo sé, créanme, yo sé que es muy difícil controlar esta lengua maliciosa y solo aquellos que estamos haciendo un esfuerzo por aprender a tener la boca cerrada, sabemos que para todo el mundo es normal hablar mal de otros. De hecho, ahora te darás cuenta, ahora que tú estás tratando de controlar tu lengua, ahora te vas a dar cuenta de que si tú hablabas, estoy utilizando el tiempo pasado, si tú hablabas mal de otros, ten la seguridad que otros hablan o hablaban mal de ti, porque es algo que entre la gente se considera normal, que no es nada malo, no tiene nada malo que hablemos. Mientras la otra persona no escuche, mientras la otra persona no se entere, pues ya hemos dicho en clases anteriores que no debemos decir nada que no estaríamos dispuestos a decírselo a una persona cuando estuviera delante de nosotros. Lindo hablar de otras personas y criticar, y digo lindo porque es una manera de decirlo, ¿no? Decir cualquier cosa de otras personas cuando no nos escuchan, cuando no tienen la opción de defenderse, la opción de decir, a ver, ¿por qué dices eso de mí? Cualquier cosa que podemos decir, que digamos, tiene que ser algo que con toda humildad, sinceridad, prudencia, bondad, seríamos capaces de decir delante de esa persona. Eso es lo que sí podemos decir. No es cuestión de decir, no, es que ya no se puede decir nada, no podemos hablar nada de nadie. No, sí podemos hablar, pero podemos decir cosas buenas, podemos decir cosas con prudencia, podemos decir cosas que sean en consideración a las personas, no simplemente lanzarle sus 4 verdades. No, esto no es así. Eso es malo para nosotros y eso se considera también lengua maliciosa. Vamos a seguir leyendo el material. Estamos en este estudio sobre la lengua maliciosa, sobre la Lashon Hara, y este material que se llama Hablar bien, vivir bien. Continuamos leyendo y dice: una persona que previamente a través del habla ha causado que otros transgredan al relatarles chismes, murmuraciones, críticas, deberá en el presente usar su palabra para animar a otras personas a dejar esta mala costumbre y empezar a estudiar Torah. Empezar a cambiar esa mala costumbre y en lugar de hablar mal, empezar a hablar bien, a decir las cosas buenas, y solo cosas buenas pueden salir del estudio de la Torah. La recompensa de alguien que anima a otras personas a cuidar su lengua es muy grande. Voy a resaltar esto y voy a repetir esto. La recompensa de alguien que anima a otras personas a cuidar su lengua es muy grande. Muchas personas son débiles en lo que respecta a evitar hablar mal, simplemente por su falta de conocimiento sobre las consecuencias de esto en sus vidas. Dichas personas dan toda su atención a aquel que pretende explicarle la manera de aprender a controlar su lengua. Yo te animo. Espero que con estas clases tú te sientas desafiado a dejar esta mala costumbre de hablar mal. Yo espero de corazón que estas clases te estén animando para que tú cambies tu manera de hablar, para que dejes poco a poco esta mala costumbre de criticar, de murmurar, porque esto es algo que no nos hace bien a nosotros mismos y tampoco a las personas que son objeto de nuestra crítica. Continúo leyendo. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo del templo, en el día de Yom Kippur, en el día en el que se hace el juicio por todas las personas y en el día en que se perdona todas las transgresiones, dice que el Cohen Gadol, el sacerdote, quemaba incienso antes de hacer cualquier otro servicio. Esto era para enseñarnos una gran lección. El Talmud dice
que este incienso de alguna manera expiaba, el pecado de la lengua maliciosa. Cuando nosotros deseamos mejorar nuestros caminos, arrepentirnos, debemos en primer lugar empezar a rectificar nuestra manera de hablar. Antes de cualquier cosa, rectificar nuestra manera de hablar. Qué interesante justamente este párrafo que acabamos de leer. Dice, cuando nosotros deseamos mejorar nuestros caminos y arrepentirnos, lo que debemos hacer es, primerito, empezar a rectificar la manera como hablamos. Antes de cualquier otra cosa, alguien puede decir, yo quiero mejorar mi manera de vivir. Bueno, justamente este material se llama así, hablar bien, vivir bien. La persona que pretende empezar a mejorar su manera de vivir, el primer paso que debe dar es mejorar su manera de hablar, es decir, aprender muy bien, a escoger muy bien sus palabras. Bien, sigamos con el material. Dice, una persona que ha resuelto no hablar mal de otros estará libre de transgresiones entre él y otras personas. Él no hablará mal de otros, no avergonzará a nadie, no insultará y se mantendrá alejado de peleas. Ciertamente no engañará a otros y no robará. Él se cuidará de no causar daño a nadie con sus palabras y mucho menos con sus acciones. Es decir, todo comienza aprendiendo a controlar nuestra lengua, nuestras palabras. Es muy importante como para empezar a cambiar de manera de vivir, aprender a controlar nuestra manera de hablar, nuestra lengua, aprender a tener la boca cerrada, a ser prudentes, a no juzgar a nadie, como constantemente estoy repitiendo, y no juzgar al cielo, no juzgar lo que Dios ha determinado para cualquier otra persona, quien finalmente es nuestro hermano. Continuamos con este material. Dice, cuando una persona refuerza su fe en Dios eterno, disminuye la probabilidad de hablar lashon hara, de tener lengua maliciosa, de practicar la lengua maliciosa. Cuando alguien piensa que otra persona es la causa por la cual perdió dinero o prestigio, le será difícil controlar el deseo de hablar en contra de esa persona. Al estar consciente de que todos los asuntos financieros y de honor dependen de Dios, se desvanece esa urgencia. ¿Para qué hablar mal de otro si esa otra persona no es culpable de nuestra frustración? Muchas veces cuando sentimos que alguien nos está ofendiendo, nos ha ofendido, nos ha hecho daño, entonces claro, es más difícil controlar nuestra lengua y no decir nada de esa persona. Pero si llegamos a entender, a comprender que todo proviene del Eterno, que todo proviene de Dios, entonces es más fácil decir, bueno, no es culpa de esa persona, no es algo que esa persona lo ha hecho con esa intención. Dios ha determinado eso y Dios sabrá resolver ese asunto. Dice el material, cuando lo que se dice significa evitar todo tipo de blasfemias, incluyendo chismes, peleas, insultos, avergonzar a otros, usar lenguaje abusivo. Si uno desea avanzar en la observancia de esta buena costumbre, lo mejor es aumentar su confianza en Dios con el fin de no preocuparse si otra persona le ofende de alguna manera. Como consecuencia, no sentirá la tentación de hablar mal de esa persona. Pelear con ella, insultarla, avergonzarla o abusar verbalmente de esa persona. En cambio, pondrá su fe en riesgo, ¿no? Pondrá su sentir. Uno cuando está en una discusión o cuando tiene un conflicto con alguien, uno se siente mal, se siente incómodo. Entonces es mejor desde el principio entender que esa persona no está diciendo ni haciendo nada o no ha hecho ni ha dicho nada con el afán de dañarnos. Dios lo ha permitido así y más bien tener misericordia por esa persona sabiendo que Dios va a obrar, Dios va a operar justicia en esa situación. Los sabios dicen, si confías en Dios, Él será vuestro refugio en este mundo y en el mundo venidero. Se puede confiar en la
asistencia de Dios, incluso cuando un asunto en cuestión no guarda relación alguna con lo espiritual. Por supuesto, justamente esta mañana escuchaba una enseñanza sobre alguien que decía que tenía un vecino que era muy problemático, que era una persona que constantemente estaba atacándole a quien contaba esta experiencia. Y discutían, y a veces esta persona salía y le ofendía. Y entonces alguien le dijo: deja de pelear con tu vecino, pídele a Dios que haga algo con esa persona, que le dé la oportunidad de arrepentirse a esa persona. Y claro, es como cuando un padre ve que sus dos hijos pelean, es tal cual. Dios no va a castigarle a uno, no va a hacer algo malo, más bien va a llamarle a la reflexión a su hijo para que haga lo correcto, haga lo bueno. Dice, cuando alguien evita pelearse para no desestimar el nombre del cielo, por ejemplo, si uno decide renunciar a sus derechos porque le preocupa que, enfadado por la discusión, diga algo que no debía decir, si en un caso así confía en que Dios lo va a resarcir por su pérdida, puede contar con la protección del cielo. Hemos tenido la experiencia personal de que cuando sentimos que algo que han hecho no ha sido justo, no ha sido lo correcto, no ha sido lo noble en contra de nosotros, Dios se ha encargado de hacer justicia, no de castigar, de hacer justicia y de hacer que esa persona se arrepienta, que venga, que hable con nosotros y diga: quiero hacer lo correcto. Y hemos visto la bendición de Dios, tanto para esa persona como para nosotros, porque eso es lo mejor, no meternos en peleas, en cosas de juicios, sino esperar que Dios ponga en esa persona teshuvá, arrepentimiento, para que la relación mejore y para que la situación mejore. Vamos terminando esta clase y el material dice: esto puede compararse con la siguiente situación. Los hijos de cierto caballero estaban sentados en derredor de la mesa en el comedor de su padre. Cuando el padre estaba repartiendo las porciones de comida, uno de los hijos tomó el plato que era de su hermano. El joven, a quien esa porción estaba destinada, se acercó con calma a su padre y le dijo: Padre, le he pedido varias veces a mi hermano amablemente que me dé mi porción, pero él me ignora. No quiero pelearme. ¿Puedo, por favor, recibir otra porción de ti? Al escuchar las sabias palabras de su hijo, el padre lo besó y le dio una porción generosa. Hijo mío, le dijo, me he agradado mucho en tu buen carácter. Deja que tu tonto hermano se quede con la otra porción. La próxima vez recibirás una porción doble, y él posiblemente no reciba nada. Si el desfavorecido hubiera peleado con su hermano y los dos se hubieran transado a golpes allí en la mesa, aunque hubiera tenido razón demandando lo que le correspondía, la escena hubiese apenado al padre, quien finalmente se hubiese enfadado con los dos. ¿Por qué no me pediste una nueva porción?, hubiera dicho el padre. Os la hubiera dado con placer y no me hubiera visto en la obligación de castigarlos a ambos, de enojarme con ambos, sino que más bien hubiera hecho lo justo. Bien, vamos a terminar por aquí esta clase. Estamos muy contentos de que estén siguiendo este estudio sobre este material tan interesante que se llama Hablar bien, vivir bien. Los invitamos para que nos acompañen en nuestra próxima clase. La próxima semana, Bezrat Hashem, si el Eterno lo permite. Compartan este video, compartan estas clases con las personas que ustedes aman, aprecian. Y como hemos dicho en este estudio, si tú quieres empezar a vivir bien, el primer paso es aprender a controlar lo que decimos, lo que hablamos, la lengua. Si tú crees que alguien necesita de esto, a veces decimos, yo creo que esto necesita esta persona. Claro, primero para ti, pero si tú crees que alguien necesita de este estudio, envíale esta clase, recomiéndale que escuche estas clases y dale la oportunidad de aprender.
Que Dios me lo bendiga, cuídense mucho. Nos estaremos viendo en la próxima clase, si el Eterno lo permite. Se despide de ustedes Moré Patricio Mena, maestro de aquí de la comunidad Bet Shalom. Bendiciones para todos ustedes. Shalom, shalom.